Muchas gracias. Aplaudo la intervención del diputado Thompson Chacón sobre la necesidad de tomar decisiones. Eso me ayuda a tratar de explicarme por qué he venido hablando de lo que he venido hablando. Para tomar decisiones es indispensable tener información veraz, información precisa, información actualizada. Y yo me temo que nosotros aquí estamos en el plenario legislativo tomando decisiones a punto de aprobar un presupuesto ordinario y no tenemos información veraz, precisa, actualizada sobre el flujo de caja para enfrentar este presupuesto. Ese es mi punto, precisamente, diputado Thompson Chacón. ¿Cómo vamos a terminar el año? ¿Qué significa que hayan subido las tasas de interés? El Banco Central subió las tasas de interés hace 15 días y luego las volvió a subir la semana pasada. ¿Qué significa eso en términos macroeconómicos? ¿Cuál es la relación que existe entre esa subida de las tasas de interés y este presupuesto? ¿O es que nosotros somos simples estampadores de un sello, de una formalidad, que le vamos a poner un sello y una formalidad a este presupuesto y no nos estamos preocupando qué está haciendo el Poder Ejecutivo para conseguir el dinero contante y sonante para pagar las cuentas en este momento, las cuentas de esta semana, las cuentas de este mes, las cuentas de aquí al 31 de diciembre y de dónde está sacando la plata? Y cuando el Poder Ejecutivo está haciendo lo que sea necesario para conseguir la plata, incluyendo las tasas de subiendo las tasas de interés, entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿cuál es el efecto que tiene eso en los costarricenses? Si el Banco Central sube las tasas de interés, ¿qué implica para nosotros? ¿Qué implica para la gente que tiene deudas? ¿Qué implica para el sector productivo? ¿Qué implica? ¿Qué implica para los ahorrantes? ¿Qué implica para los que tienen pensiones complementarias? ¿Qué implica para los que tienen pensiones en el IBM, en el magisterio? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica en términos de inflación que el Banco Central suba las tasas de interés hace 15 días y las vuelva a subir la semana pasada? Y nosotros no podemos andar caminando por la vía viendo que eso está sucediendo y actuar como que si eso no fuera con nosotros. Y por eso es que yo insisto en el tema. Y yo sé que ya parezco disco rayado y que insisto en el tema. Pero bueno, voy a seguir insistiendo en el tema. Que suban las tasas de interés, si bien es cierto, han subido las tasas de interés en los Estados Unidos, que suban las tasas de interés, esa no es la única razón que hayan subido en Estados Unidos. Suben las tasas de interés porque el gobierno tiene que hacer más atractivo que los costarricenses metamos plata en los bancos para que los bancos le presten al gobierno. Y si el gobierno sigue chupándose la plata porque las tasas de interés van para arriba, lo que eso significa es que el sector privado no le va a ser más caro pedir un préstamo y que los préstamos en colones que todos nosotros tenemos van a ser más caros. Entonces a los costarricenses hay que explicarles eso con todas las palabras. Y yo le pregunto a la fracción del Partido Acción Ciudadana, la fracción de gobierno, ¿está el Poder Ejecutivo y están ustedes explicándole eso a los costarricenses? Están explicándoles que el año entrante va a ser un año muy duro y que el año entrante van a subir las tasas de interés.
Yo me temo que no lo están haciendo. Y más importante que advertirles que las tasas de interés van a subir, les pregunto, ¿les estamos dando consejos a los costarricenses sobre qué deben hacer para manejar su deuda? Y le estamos hablando a los bancos del sistema bancario nacional qué van a hacer para que no estén rematando a todo el mundo el año entrante. Si ya sabemos que las tasas de interés van para arriba porque el Banco Central las subió hace 15 días y las volvió a subir la semana pasada, la pregunta que yo me hago es, las tasas van para arriba y ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? ¿Qué explicaciones le estamos dando al pueblo de Costa Rica y qué consejos le estamos dando al pueblo de Costa Rica? Yo estoy pasmado de la preocupación de ver que no estamos haciendo lo que corresponde, porque, diputado Thompson Chacón, los costarricenses también tienen que tomar decisiones, pero para tomar esas decisiones es indispensable que tengan la información. Entonces, por ejemplo, yo les doy un consejo a los costarricenses que tienen deudas con los bancos. Y le doy un consejo también a los bancos. Si usted está al día, si hoy usted está al día con su préstamo, acérquese al banco y pídale que con las mismas garantías le extienda el plazo de su préstamo. Dicho de otra manera, más sencilla, dígale al banco que le modifique su préstamo y le dé el plazo que originalmente le había dado, de tal suerte de que si, por ejemplo, su préstamo era de un plazo de 10 años o de 12 años y ya han corrido 5 o 6 años, vaya al banco y le dice, con un monto menor que debo hoy, extiéndame el plazo al plazo original, porque eso lo que va a producir es que se le va a bajar su cuota, o por lo menos se le va a bajar su cuota en una parte, porque también la cuota se le va a subir porque las tasas de interés van a subir. Bueno, eso es algo que hay que explicarle a los costarricenses, y hay que además dar las directrices a los bancos del sistema bancario nacional para que no esperen a que los deudores se acerquen a los bancos, para que los bancos se acerquen a los deudores que hoy están al día, pero que es posible que el año entrante no lo estén. Entonces, hay que explicarlo con todas las palabras. Las tasas van para arriba y eso le va a hacer que su préstamo sea más caro. Renegocien su préstamo con los bancos, extiendan el plazo, porque hay que proteger la liquidez, porque el año entrante, diputada Díaz, el año entrante va a haber un problema de liquidez a nivel nacional y a nivel individual. A nivel nacional, porque las tasas de interés van para arriba, porque el gobierno necesita ese dinero para poder sostener ese presupuesto que estamos aprobando aquí. Entonces, para poder conseguir la plata, las tasas suben. El gobierno tiene que pagar un premium en las tasas. Entonces, tenemos que cuidar la liquidez individual. A los costarricenses hay que explicarles con todas las palabras que el año entrante tenemos que recortar nuestros gastos superfluos. Hay que decírselo a los costarricenses con todas las palabras, que no es el año para cambiar el carro, que no es el año para cambiar la casa, que es el año para pasarse más bien a un apartamento más pequeño o una casa más pequeña, porque hay que proteger la liquidez. Hay que proteger la liquidez individual de todos nosotros, porque esos colones nos van a hacer falta, porque va a haber un estrechamiento de la liquidez. Y eso también lo dijo, y yo le agradezco al diputado que lo haya hecho. Lo digo con todas las palabras. El 6 de noviembre dijo
claro que tenemos un problema de liquidez. Y vamos a tener un problema de liquidez el año entrante. Y tenemos que actuar en consecuencia. Y tenemos que ser claros. Y tenemos que explicárselo al pueblo de Costa Rica. Y tenemos que explicarle al pueblo de Costa Rica qué vamos a hacer al respecto. Hay que explicarle al pueblo de Costa Rica otro tema que también es muy importante. También es muy importante. ¿Cómo vemos que el dólar va para arriba? Vamos a tener una tentación de ir y tomar préstamos en colones. Porque como el dólar va para arriba, vamos a tener una tentación de ir a tomar préstamos en colones. Antes de caer en esa tentación, es indispensable recordarle a los costarricenses que la tasa de interés va para arriba. Entonces, que hagan bien los cálculos, que no salgan necesariamente a cambiar sus deudas en dólares por deudas en colones. Eso es un cálculo que hay que hacer con mucho cuidado. Y por eso hay que explicarle eso a los costarricenses, porque las tasas de interés en colones van para arriba. Bueno, todo eso está sucediendo, y para decirlo con todas las palabras, todo eso está sucediendo porque el gobierno de la República tiene que conseguir la plata para fondear este presupuesto. No es que son cosas desconectadas. Es que para fondear este presupuesto que estamos aprobando aquí, el gobierno de la República tendrá que hacer malabares para conseguir ese dinero. Y entonces no podemos aprobar ese presupuesto sin entender que eso es lo que está pasando y sin explicarle a los costarricenses que eso es lo que está pasando. Y hay que explicarle a los costarricenses que para fondear este presupuesto, ¿cómo se fondea? Voy a hacer otra pregunta. Piña, que me estás poniendo atención. Muchas gracias. Otra cosa. ¿Cómo se fondea este presupuesto? Esa es la otra gran pregunta que hay que hacer. Para decirlo con todas las palabras, porque estamos hablando del presupuesto. ¿Cómo se fondea este presupuesto sin plan fiscal? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. O sea, hagamos la pregunta, vamos al centro. ¿Cómo se fondea este presupuesto sin plan fiscal? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, así sencillo, ¿verdad? ¿Cómo se fondea este presupuesto sin plan fiscal? ¿Cómo se fondea este presupuesto sin plan fiscal y sin que los acreedores que requieren plan fiscal, cómo se fondea? Hay varias posibilidades. Queridos compañeros de Restauración y de Nueva República, una posibilidad es que en 2 o 3 o 4 meses estemos hablando no sobre un IVA de un 13%, sino un IVA de un 15 o un 16%. Y eso hay que decirlo. Y eso hay que decirlo en ese contexto de la aprobación del presupuesto. Repito, para que no vayan a pensar que no pensé suficientemente lo que acabo de decir. Sin plan fiscal es posible que en 3 o 4 meses estemos hablando de un IVA no de un 13%, sino de un IVA de un 14, de un 15, de un 16%. Si no estuviéramos hablando de eso, pues entonces lo que estaríamos hablando es de que entonces no viene por el lado de aumentar los ingresos, entonces viene por el lado de disminuir los gastos. Entonces lo que estaríamos hablando es de una reducción muy grande del tamaño del Estado. Esa es otra posibilidad. Con despidos, con cierres de instituciones, esa es otra posibilidad.
Esa es otra posibilidad. Por supuesto que siempre caben medidas intermedias o medidas combinadas. Pero si aquí lo que estamos hablando es de la aprobación de este presupuesto, también tenemos que hablar de dónde va a salir la plata para sostener y fondear este presupuesto. Yo creo que es fundamental que tengamos una pizarrita. Yo la voy a hacer. Yo voy a hacer una pizarrita electrónica. En esa pizarrita electrónica, yo voy a ponerles ahí semana a semana cuánta plata consiguió el gobierno esta semana y qué interés tuvo que pagar el gobierno para conseguir esa plata. Y ojalá el Poder Ejecutivo nos explicara cuánta plata necesita levantar el gobierno de la República cada semana. Un flujo de caja, como en todas las casas. Y deberíamos tener un flujo de caja semanal y un flujo de caja mensual. Porque si nosotros no tenemos esa información, nosotros no somos conscientes de la grandísima responsabilidad que tenemos a la hora de aprobar o improbar las cosas en este plenario. Si nosotros no entendemos eso, no podemos hacer control político adecuado. Y si nosotros no entendemos eso, no entendemos la relevancia en su plena expresión de lo que implica un gasto como el de la Plaza de la Diversidad en este momento. No entendemos lo que implica. A mí me sorprende lo poco que hemos hablado sobre lo que ha acontecido recientemente con el Instituto Costarricense de Electricidad. ¿Y se acuerdan en mayo o en junio que aprobamos un empréstito por 500 millones de dólares para el ICE? ¿Se acuerdan? Bueno, yo les recuerdo que una de las cosas que hicimos fue exigirles que tuvieran que ajustarse a las normas NIFS. Y el hecho de que se hayan tenido que ajustar a esas normas NIFS es lo que está haciendo que salga a la luz pública lo que está pasando con el ICE, porque ahora sí hay estándares contra los cuales llevar la contabilidad. Así que yo aplaudo también. ¿Qué dice don Pablo? Bueno, sí, y ahora tenemos un abaco del ICE para poder verlo, pero antes no lo podíamos ver. Pero si llevamos ese abaco, esa pizarrita semanal, podemos entender lo que significa la plata que se tiene que conseguir. El otro día, la diputada Paola Vega hacía referencia a lo acontecido en Brasil. Yo le quiero decir a la diputada que yo escuché con mucha atención su intervención. Yo le quiero compartir mi opinión sobre su intervención. La elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil no es sino una consecuencia de la manera como el Partido de los Trabajadores en Brasil ha manejado la política y las finanzas públicas. Es decir, lo de Bolsonaro no se explica simplemente porque hay un fortalecimiento de un movimiento conservador a través de América Latina, que sí lo hay, eso no lo niego. Lo que no se puede es tapar
el sol con un dedo. Lo cierto es que ha habido, o que hubo en Brasil, en un gobierno progresista, también hay que decirlo con todas las palabras, despilfarro, pero además del despilfarro hubo falta de transparencia, que es a lo que yo me vengo refiriendo. Necesitamos transparencia, necesitamos información para poder hacer control político y para poder tomar decisiones adecuadas. Aquí tengo un artículo publicado en el periódico El País Internacional que se titula ¿De qué se acusa exactamente a Dilma Rousseff? ¿De qué se acusa exactamente a Dilma Rousseff? Voy a leer literalmente un párrafo de este artículo. Dice, lo que dice la acusación, sostiene que estos decretos aumentaron los gastos del Estado y supusieron a la postre el incumplir la meta fiscal de 2015, que, grosso modo, es la cuantía que el gobierno calcula dejar en caja a fin de año. E incumplir la meta fiscal va en contra del artículo 4 de la Ley Presupuestaria Anual de 2015. Para haber promulgado esos decretos habilitando esos créditos, habría sido necesario pedir autorización al Congreso, conforme a lo previsto en la Constitución. La acusación añade que Rousseff, como gestora del país, tenía conocimiento de estos decretos y los autorizó, y que por eso es responsable de ellos, que en vez de promulgarlos como hizo, debería haber realizado recortes en el presupuesto en un año de crisis económica. Por eso es que yo he reclamado en la Comisión de Ingreso, del Control del Ingreso del Gasto Público, la falta de transparencia de la administración Solís, cuando el 1 de agosto dijo que había un estado de liquidez de las finanzas del gobierno sin hacer un análisis profundo de lo que había pasado con las subastas en dólares en los meses anteriores y sin tomar en cuenta lo que había sucedido con los canjes de deuda. Por eso es que la diputada Yorleni León, con mucha prestancia, la elegancia que la caracteriza y gran conocimiento, por eso es que ella reclamó también airadamente, que no son cosas contradictorias con lo que yo acabo de decir, por qué ese presupuesto no era completo y por qué ese presupuesto no tenía todo lo que tenía que contener. Y por eso es que yo insisto en la necesidad de tener información completa, actual, precisa, actualizada para la toma de las decisiones. Yo no sé si vamos a terminar votando este presupuesto esta semana. Veo la verdad bastante pasividad, así lo veo, no me equivoco. Entonces, si este presupuesto se votara esta semana, hoy dice Pablo Heriberto que probablemente hasta hoy puede ser que se vote el primer debate. El punto básico y fundamental es que vamos a estar votando este presupuesto sin la información fundamental para entenderlo. Y eso quiero dejarlo dicho con todas las palabras. Vamos a terminar votando este presupuesto sin que tengamos la información completa, veraz, precisa, necesaria para votar este presupuesto como Dios manda. Y ese es el punto fundamental. Este presupuesto, esto hay que decirlo con todas las palabras también, este presupuesto
y la presunción de que el gobierno hará todo lo posible para conseguir los fondos para que se pueda ejecutar, eso va a implicar, este presupuesto va a implicar un grave, un pesado fardo sobre los hombros de los costarricenses, un pesado fardo sobre el sector productivo de este país, un pesado fardo sobre los hombros de las personas que tienen deudas y sobre las personas que requieran endeudarse el año entrante. No decirlo con todas las palabras sería negligencia, sería frescura, sería indiferencia, para los costarricenses que tengan que pagar intereses, para los costarricenses que tengan que pagar intereses en colones, para los costarricenses que tengan deudas en dólares, para los costarricenses que tienen ahorros en las operadoras de pensiones complementarias, a quienes el gobierno les está pidiendo plata para que fondeen las operaciones del gobierno, para los que tienen ahorros en colones que van a sufrir producto de la inflación que se dará el año entrante. Son noticias duras, pero son noticias que el pueblo de Costa Rica tiene el derecho de saber oportunamente. No crean que aprobar este presupuesto así como está va a ser indiferente para los costarricenses. No lo creamos ni por un segundo. No lo creamos ni por un segundo. Yo nos deseo mucha salud en el año venidero y mucha ecuanimidad para que el año venidero podamos debatir sobre estas palabras. Hasta el momento yo he dado datos certeros, aunque no le gusten. Los números no mienten, los números no reculan. Yo he mostrado números una y otra vez y estoy dispuesto a seguir, a mantener lo que he dicho en relación con los números que he presentado. Finalmente, deseo que seamos vigilantes de las instituciones autónomas que reciben transferencias, porque esas transferencias, cuando sean utilizadas directa o indirectamente en despilfarros, esas transferencias, al final de cuentas, son despilfarradas, son recursos que no podrán ser invertidos en los programas sociales adecuadamente y son transferencias que habrán de ser financiadas a un altísimo costo. Muchísimas gracias.